Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, Belén. Hola, Juanjo. Muy bien, iniciamos un nuevo Francisco a Diario. Vamos a dar lugar al repaso semanal con todas las noticias que nos dejó el Papa Francisco en los últimos días. Una de ellas va a ser un encuentro muy particular que tuvo con niños y jóvenes en el marco de un proyecto por un compromiso de mejora socioambiental. Y también vamos a compartir en el marco de la audiencia general el agradecimiento del Papa Francisco a todo el pueblo, las autoridades civiles, a los obispos de Tailandia y Japón, donde hace poquitos días concluyó su último viaje apostólico. Les damos la bienvenida entonces, esperamos que puedan disfrutar de este Francisco a Diario. Y en este primer domingo de Adviento, el Papa Francisco, como lo hace habitualmente, presidió la oración mariana del Ángelus. En esta ocasión, el Santo Padre sostuvo que velar no significa mantener los ojos materialmente abiertos, sino el corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, dispuesto a donar y servir. El Papa Francisco hizo un llamado a despertar del sueño de la indiferencia, de la vanidad, que lleva a abandonar al débil. Así lo expresó en su comentario previo al rezo del Ángelus del primer domingo de Adviento. El sueño del cual debemos despertarnos está constituido por la indiferencia, la vanidad, la incapacidad de instaurar relaciones genuinamente humanas, de hacerse cargo del hermano que está solo, abandonado o enfermo, dijo el Papa. El pontífice explicó el sentido del Adviento y recordó que significa vigilancia, mientras que vigilancia significa estar pendientes de nuestro prójimo en dificultad, dejarse interpelar por sus necesidades, sin esperar a que él nos pida ayuda, sino aprendiendo a prevenir, a anticipar, como siempre hace Dios con nosotros. Nel Vangelo di oggi Gesù ci esorta ad essere pronti per la sua venuta. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo è vegliare. Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall'indifferenza, dalla vanità, dall'incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, dell'incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. L'attesa di Gesù che viene si deve tradurre dunque in un impegno di vigilanza. Si tratta anzitutto di meravigliarsi davanti all'azione di Dio, alle sue sorprese e di darle a Dio, a Lui, il primato. Vigilanza significa anche concretamente essere attenti al nostro prossimo in difficoltà, lasciarsi interpellare dalle sue necessità senza aspettare che Lui o lei ci chiedano aiuto, ma imparare a prevenire, ad anticipare come fa sempre Dio con noi. Como les contamos la semana pasada, el Papa Francisco realizó un intenso viaje apostólico que lo llevó a recorrer Tailandia y Japón. Durante su viaje de regreso a Roma y como es ya de costumbre, el Santo Padre dialogó con los periodistas que se encontraban en el avión. En ese intercambio fueron dos las temáticas principales: América Latina y el desarrollo de armamento nuclear. En el vuelo de regreso a Roma, luego de su viaje apostólico a Tailandia y Japón, el Papa Francisco concedió una rueda de prensa en la que abordó temas como la pena de muerte, el uso de las armas atómicas, así como el caso del óvulo de San Pedro y las protestas en América Latina. El Papa fue de nuevo contundente con la cuestión de las armas y la energía nuclear,
Al rememorar su visita a Hiroshima y Nagasaki, el Santo Padre reiteró que el uso y posesión de armas nucleares es inmoral, por eso debe incluirse en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre los recientes escándalos financieros en el Vaticano que apuntan a una malversación de fondos, Francisco se mostró satisfecho de que los casos se hayan descubierto desde dentro, gracias a mecanismos de control propios. Por último, Francisco habló de las protestas que recorren América Latina. Se mostró prudente y confesó que no puede hacer un análisis en profundidad, pero recordó que en el camino para resolver cualquier conflicto siempre ha de primar el diálogo. E lì ho ribadito che l'uso delle armi nucleari è immorale. Questo deve andare al Catechismo della Chiesa Cattolica. E non solo l'uso, anche il possesso. Ma un'opinione personale, non userei l'energia nucleare finché non ci sia una totale sicurezza dell'uso. La cosa brutta è, e devo dirlo, la ipocrisia armamentista, no? Paesi cristiani, almeno di cultura cristiana, paesi europei, si dice ma Europa culta, che parlano di pace e vivono delle armi. E ipocrisia si chiama questo. Una nazione abbia il coraggio di dire io non posso parlare di pace perché la mia economia guadagna tanto con la fabbricazione delle armi, ¿no? Todos somos débiles y todos somos vulnerables, dijo el Papa Francisco en una visita que realizó esta semana a la Ciudadela de la Caridad, que es una iniciativa de Caritas Roma para la atención de las personas más necesitadas. Esta es una iniciativa solidaria que está cumpliendo 40 años de servicios. El Papa Francisco visitó las zonas más importantes de la Ciudadela de la Caridad, el centro de Cáritas que ayuda a personas de pocos recursos en Roma. Para trabajar en Cáritas es necesario reconocer esa palabra, vulnerabilidad, hacer la carne en el corazón, venir a pedir ayuda y decir soy vulnerable. Y ayudar bien solo se hace desde la propia vulnerabilidad. Es el encuentro de diferentes heridas, de diferentes debilidades, pero todos somos débiles y todos somos vulnerables, dijo el Papa Francisco en su discurso improvisado. Como parte de esta visita, el Santo Padre se encontró con unas 220 personas, entre niños y adultos huéspedes de los 52 centros de la Cáritas de Roma, acompañados por voluntarios y operadores. Francisco escuchó el testimonio de una voluntaria y de un huésped y respondió a las preguntas que le dirigieron. Todos somos vulnerables. La vulnerabilidad nos une a todos, les dijo el Papa. Incluso Dios se hizo vulnerable por nosotros. Grazie a tutti voi dell'accoglienza. Sono contento di vedervi qui. Grazie tante. E continuate a essere insieme, aiutandoci uno e l'altro, perché questo fa bene al cuore. Quando il cuore si ferma non c'è vita. E il cuore dell'amicizia deve essere sempre in movimento, perché così c'è la vita. La vulnerabilità ci accomuna a tutti. Tutti siamo vulnerabili e per lavorare nella Caritas bisogna riconoscere quella parola, ma riconoscerla fatta carne nel cuore, no? Venire a chiedere aiuto e dire sono vulnerabili e aiutare bene soltanto se fa dalla propria vulnerabilità. E questa è la parola che io vorrei dirti, pazzia d'amore, pazzia di aiutare, pazzia di condividere
la propria vulnerabilità con i vulnerabili. El aula Pablo VI del Vaticano se vistió de fiesta con la presencia de miles de niños y jóvenes que se reunieron con el Papa Francisco para compartirle un proyecto de mejora social y ambiental. Se trató de los participantes del Encuentro Mundial Yo Puedo, una instancia promovida por la Federación de Institutos de Actividades Educativas e inspirada en la encíclica papal Laudato Si. El Papa Francisco recordó a los jóvenes que no podemos caer en el espejismo de que podemos sustituir una belleza irrecuperable como es la creación de Dios por otra creada por nosotros. Así lo dijo el Papa en el Vaticano durante la audiencia que concedió a los jóvenes participantes en el Encuentro Mundial Yo Puedo, un proyecto promovido por la Federación de Institutos de Actividades Educativas, que bajo la inspiración de la encíclica Laudato Si, se reunieron en Roma. El pontífice dijo a los presentes que este proyecto dice con razón que no podemos ser nosotros mismos sin el otro y sin los otros. No debemos dejarnos engañar y caer en la trampa de la exclusividad. Por ello, el Papa los invitó a sustituir la expresión «yo puedo» por «nosotros podemos juntos». Cari ragazzi e ragazze, vedo in voi una fiducia coraggiosa. Sì, la fiducia è il coraggio di un progetto di miglioramento ambientale e sociale che si fa concreto, un progetto che possa lasciare un'impronta. Avete fatto una scelta giusta, avete distolto lo sguardo dallo schermo del cellulare e vi siete rimboccate le maniche per mettervi al servizio della comunità. E avete messo anche i cellulari al servizio di questo impegno. La creatività e la fantasia hanno reso le vostre iniziative ancora più interessanti. Avete dimostrato che la sola intelligenza artificiale non è in grado di dare quel calore umano di cui tutti abbiamo bisogno. Ricordo ancora quando, durante il Sinodo dei Giovani, 2 bambine hanno presentato passo dopo passo le attività del vostro progetto. Les proponemos ahora hacer una breve pausa en la información, pero antes tenemos una invitación, Belén. Así es, porque en cada programa los invitamos a seguir todos los contenidos y la programación de Francisco a Diario en las redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Francisco a Diario, pero además los invitamos también en esta jornada a poder acompañar la obra de María. Claro, y ser parte de estos proyectos de evangelización de la obra de María, colaborando económicamente. Lo pueden hacer a través de nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar o también llamando telefónicamente al 0810 y 7 veces el número 7. Ahora sí, vamos entonces a una pausa. El 32º viaje apostólico del Papa Francisco lo llevó a Tailandia y a Japón. Y ese fue el tema de la audiencia general del pasado miércoles, donde el Santo Padre sostuvo que fue un don de Dios su visita a Japón y Tailandia y se mostró además muy agradecido para con todo el pueblo, con los fieles, con las autoridades civiles y los obispos de ambos países. El 32º viaje apostólico internacional que lo llevó a visitar los países de Tailandia y Japón fue el tema de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general. En su catequesis, el Santo Padre dijo que su visita a Tailandia y Japón fue un don por el que está muy agradecido al Señor. Francisco señaló que el testimonio de la Iglesia en Tailandia pasa a través de las obras de servicio a los enfermos y a los últimos. Entre ellos, destacó el Hospital St. Louis, al que visitó animando al personal de salud y encontrando a algunos pacientes. Al referirse a la segunda etapa de su viaje apostólico, el Papa Francisco dijo que fue recibido por los obispos de Japón en la Nunciatura Apostólica de Tokio. Con ellos, inmediatamente compartió el reto de ser pastores de una iglesia muy pequeña, pero portadora de agua viva, el Evangelio de Jesús. Queridos hermanos, ayer regresé del viaje apostólico en Tailandia y en Japón.
un don que agradezco al Señor y a todos los que lo hicieron posible. En Tailandia quise rendir homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo thai y animar el compromiso por la armonía entre los diversos componentes de la nación. Visité al patriarca supremo de los budistas, siendo la religión budista parte integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además, participé en el encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente visité el Hospital San Luis y tuve un tiempo con sacerdotes religiosos y obispos, como también con los jóvenes en la catedral. Después fui a Japón. El lema de visita a aquel país fue proteger todo tipo de vida. Este mensaje es significativo en aquella tierra que lleva las heridas del bombardeo atómico y del triple desastre del 2011. Pero es una nación que se ha hecho portavoz del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki y en Hiroshima condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Pude además recordar en aquellos lugares la memoria de los mártires San Pablo Miki y los 25 compañeros, el beato Justo Takayama y tantos hombres y mujeres que han conservado la fe en los momentos de persecución. El Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencias al presidente de la República de Albania tras el terremoto que asoló al país y que dejó decenas de muertos y más de 600 heridos. Además, durante la audiencia general, el Santo Padre hizo referencia nuevamente a esta tragedia y pidió a todo el mundo oraciones por los fallecidos y por sus familiares. El Papa Francisco ha enviado un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, al presidente de Albania tras el terremoto que ha destruido el país, provocando decenas de víctimas y numerosos heridos. En la misiva, el pontífice envía sus más sentidas condolencias al jefe de Estado albanés y a las familias de los fallecidos. Encomendando las almas de los difuntos a la misericordia de Dios, asegura a los heridos y a todos los afectados por este desastre su cercanía en la oración. El Santo Padre invocó finalmente bendiciones de fuerza sobre el personal de emergencia en sus esfuerzos de socorro y confía al pueblo de Albania a la amorosa providencia del Todopoderoso. Asimismo, el Papa hizo referencia a esta tragedia luego de la catequesis brindada en Plaza San Pedro durante la audiencia general. Vorrei inviare un saluto e la mia vicinanza al caro popolo albanese che ha sofferto tanto in questi giorni. L'Albania è stato il primo paese d'Europa che ho voluto visitare. Io sono vicino alle vittime, prego per i morti, per i feriti, per le famiglie. Che il Signore benedica questo popolo che io voglio tanto bene. El Centro de Estudios Rosario Libatino es un grupo de juristas que está formado por jueces, abogados, profesores y escribanos, y todos ellos intentan seguir el legado de este juez italiano asesinado por la mafia y de quien ha concluido con éxito la fase diocesana en su proceso de beatificación. El Papa Francisco recibió a un grupo de integrantes de este centro con motivo de su congreso anual. El Papa Francisco se reunió con los participantes del quinto Congreso del Centro de Estudios Rosario Libatino, un juez asesinado por la mafia a principios de los años 90. Los participantes de este congreso son integrantes del Centro de Estudios Rosario Libatino, que nuclea a jueces, abogados, profesores universitarios y escribanos que intentan emular el ejemplo del juez libatino.
Este centro se dedica a estudiar cuestiones que conciernen principalmente al derecho a la vida, a la familia y a la libertad religiosa en una perspectiva de coherencia con el derecho natural. El Papa destacó el ejemplo del libatino no solo para los magistrados, sino para todos los que trabajan en el campo del derecho, por la coherencia entre su fe y su compromiso con el trabajo, y por la actualidad de sus reflexiones. Coglie i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti nuovi diritti, con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo. En una de sus homilías celebradas en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre el final de la vida terrena. Puntualmente se refirió a la muerte, presentándola como un momento de encuentro, como una instancia en la cual el Señor viene a recogernos y para la cual nos pide estar preparados. Durante la última semana del año litúrgico, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre el fin del mundo, el fin de cada uno de nosotros. Y el Evangelio lo hace por medio de Lucas, que repite las palabras de Jesús: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Es así, reiteró el Papa en su homilía, todo terminará, pero Él permanecerá. Y de esto se inspira el Santo Padre para invitar a todos a reflexionar sobre el momento del final, es decir, de la muerte. Ninguno de nosotros sabe exactamente cuándo sucederá. De hecho, señaló el Papa, a menudo tendemos a posponer el pensamiento, creyendo que somos eternos, pero no es así. Finalmente, el pontífice sostuvo que el Señor nos dice que estemos preparados para el encuentro. La muerte es un encuentro. Es Él quien viene a encontrarnos. Es Él quien viene a tomarnos de la mano y llevarnos con Él. Tutte le cose che noi abbiamo raccolto, che abbiamo risparmiato lecitamente, buone, ma non porteremo nulla, ma sì porteremo l'abbraccio del Signore. Pensare alla propria morte. Io morirò quando? No, nel calendario non è fissato, ma il Signore lo sa. E pregare il Signore: Signore, preparami il cuore per morire bene, per morire in pace, per morire con speranza. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Y de esta manera llegamos al final de otro programa. Como siempre les proponemos hacer un pequeño repaso para quedarse con alguna palabra, alguna frase en particular que sirva de reflexión durante esta semana. Exacto, y en el primer domingo de Adviento el Papa Francisco nos recordó que estar en vela no necesariamente significa permanecer con los ojos materialmente abiertos, sino con el corazón dispuesto a dar y servir. Con estas palabras, entonces, nos podemos despedir para encontrarnos nuevamente en una próxima edición.